Aquella tarde de viernes, estaba por salir de mi trabajo. Había pedido permiso para salir un par de horas antes, pues estaba por verme en una cita con Liliana. Esta chica era una mujer muy bonita, a la cual había conocido en un trabajo anterior y con la que tuve varios encuentros amorosos. Era innegable que la química entre Liliana y yo era tan intensa que había trascendido a través de un par de años. Con Liliana me llevaba muy bien, reíamos mucho, hacíamos el amor de una forma increíble, pero había un ligero detalle, que Liliana nunca iba a poder ser mi novia ni mi esposa, porque ella era únicamente mi amante. Así como lo escuchan, yo estaba casado, y aquello que estaba cometiendo era un pecado contra mi matrimonio. Pero debo admitir que lo que me impulsó a cometer esas infidelidades fue que con mi esposa Aurora, las cosas empezaron a ponerse aburridas después de que tuvimos nuestro segundo hijo. Esto no debe de ser una justificación, pero sé que muchos que me escuchen, tanto hombres como mujeres, habrán pasado por una situación así. No justifico lo que hice, pero en ese momento no tenía la capacidad para verlo de otra manera. De esta forma es que salí del trabajo, bajé al estacionamiento, subí a mi auto y me dirigí directo hacia el punto en el que recogería a Liliana. Estaba por llegar, me encontraba justo a unos metros y a la distancia podía verla ahí, encantadora. Tenía puesto un hermoso vestido rojo que le quedaba justo arriba de las rodillas. Llevaba una especie de abrigo y cargaba su peculiar bolso también. Sus labios eran rojos e intensos y sus ojos tenían un tono oscuro y profundo. Detuve el auto junto a la banqueta. Así fue que Liliana pudo entrar al auto. Nos dimos un beso y sonreímos. Comenzamos a charlar mientras nos dirigíamos a un pequeño bar en el cual tomamos unos tragos y posteriormente, ya estando un poco entonados, fuimos al departamento de Liliana, en el cual, en su recámara, le hice el amor de una manera increíble. Me gustaba mucho sentir la piel de Liliana, brindarle de mis caricias, mis atenciones. Sentía que éramos una pareja perfecta, el uno para el otro, pues tanto ella como yo nos sentíamos ampliamente complacidos con lo que éramos. Después de haber estado un par de horas ahí, se me estaba haciendo demasiado tarde y fue momento para ir a casa. Era justo antes de medianoche y cuando llegué, por suerte mi esposa y mis hijos ya estaban dormidos. Esto para mí hacía más fáciles las cosas, porque solamente era cosa de quitarme la ropa, darme un baño rápidamente y entonces meterme a la cama y fingir que no había pasado absolutamente nada. Pensé que podría dormir completamente tranquilo, y de hecho así fue. Lo complicado fue a la mañana siguiente, a la hora del desayuno. Era sábado y los niños no iban a clases. Yo tampoco iba a la oficina. Por lo regular esos días tomábamos todos el desayuno, y después yo me salía a hacer algunas compras, mientras que mi esposa se quedaba en casa haciendo quehaceres y atendiendo a los niños. Esa mañana, mi esposa Aurora me dio los buenos días con un semblante no muy agradable. Algo le estaba molestando, y yo no sabía qué era. Después de darle un trago a mi café, fui directo al grano y le pregunté: ¿Qué tienes, Aurora? Hoy amaneciste un poco extraña, como si estuvieras molesta. Dime si te puedo ayudar en algo. Aurora se quedó callada. Se quedó un momento esperando, pues los niños estaban por retirarse a la sala a jugar. Cuando por fin nos dejaron solos, Aurora habló. Estoy muy confundida, Germán. Desde hace tiempo que tienes esas supuestas salidas tarde, y siempre argumentas que tienes juntas y no sé qué más. Pero anoche pasó algo que me hizo pensar otra cosa, pues mientras estabas dormido, mencionaste un par de veces el nombre de Liliana, pero no solamente dijiste su nombre, sino que también dijiste que la amabas y que era la mujer de tu vida.
También hacías unos gestos como si estuvieras dándole un beso, como si estuvieras excitado. Eso lo describe mejor. Por ello es que, no sé por qué, pero ya no te creo. Empiezo a pensar que me estás engañando. Y de ser así, mejor dímelo, Germán. Prefiero que salga de ti y que afrontemos la realidad, porque si me llego a enterar por alguien más, te aseguro que las cosas no van a terminar bien. Como era de esperarse, negué todo aquello, pero fue inevitable no ponerme nervioso. Sentí que se me secó la garganta al instante, pero a como pude, terminé calmando las dudas de Aurora. Estoy seguro que ella no se quedó satisfecha, pero ¿qué le iba a hacer? Yo no iba a dejar de verme con Liliana, porque realmente la quería. Pasaron varias semanas. Todo iba transcurriendo de manera normal. 1 o 2 veces por semana me veía a escondidas con Liliana. Le conté que teníamos que ser precavidos, porque mi esposa Aurora ya había sospechado. Le conté cómo habían ocurrido las cosas, y a Liliana también aquello le preocupó, y esa misma ocasión me dijo algo que cambió el rumbo de mi vida y de todas las cosas a mi alrededor. Lamento escoger este momento, Germán, pero debo decirte algo importante. Estoy embarazada. Me acabo de enterar recientemente. Tuve algunos síntomas y no me quedó más que ir al médico. Entiendo lo que estás pasando con tu esposa, pero también date cuenta de que esto es importante. No quiero atarte con este hijo, pero sí debo advertirte que si te quedas conmigo, podemos hacer una familia, pero si no, entonces me iré y nunca podrás conocer a tu hijo. Me quedé callado un momento. La noticia que Liliana me daba fue demasiado fuerte, y antes de que se fuera, la detuve y le dije: Perdóname por la pregunta, Liliana, pero ¿cómo sé que ese hijo que estás esperando es mío? ¿Cómo sé que no es de alguien más y que solamente estás utilizando esta estrategia para atarme a ti? Tú sabes que yo estoy enamorado y que te amo mucho, pero siempre has sabido que estoy casado y que para mí es muy difícil desprenderme de mi familia. Perdóname, pero por mucho que te quiera, siento que no es lo correcto abandonar a mi esposa y a mis hijos. No creo que pueda reconocer a ese hijo, Liliana, y si nos vamos a poner firmes sobre la situación, entonces haz lo que quieras. Por mi parte, si es que es mi hijo, yo te puedo ayudar con los gastos, a cambio de que sigamos tal y como estamos, pero yo no puedo unir mi vida a la tuya. Eso sería imposible. Solo te digo que tú eres quien tiene que pensar las cosas, así que no te demores mucho. Estaré esperando tu respuesta. Liliana se puso furiosa y en ese mismo momento me respondió: A mí no tienes que darme ultimátums, Germán. Yo estoy muy segura de lo que te estoy diciendo, y este hijo que espero es tuyo. Y como veo que no vas a dejar a tu mujer, pues entonces debo decirte que ya no me vas a ver, y a tu hijo nunca lo conocerás. Hasta nunca, Germán. Espero que seas muy feliz con tu familia. Vi cómo Liliana azotó la puerta y se marchó. Pensé que la volvería a ver, que quizás se arrepentiría de su decisión y que podríamos manejar las cosas más acorde a las circunstancias. Ella siempre aceptó ser mi amante y yo quería que así siguieran las cosas. Yo hubiera sido capaz de cuidar a ese hijo a la distancia, poderle dar dinero, cariño, amor, pero jamás podría formar una familia con Liliana. Me di cuenta que en cuanto ella me hizo saber de su embarazo, es como si el amor se me hubiera acabado. Entendí que todo se trataba de deseo, de ese juego sucio, de tener algo oculto, esa chispa y esa adrenalina que se desata con las mentiras y con los secretos, era lo que me movía a estar con ella. Todo aquello desapareció, así también Liliana, porque ella fue cumpliendo su promesa. Pasaron unas semanas y después un par de meses. Ella no me contestaba las llamadas, desapareció por completo. De hecho, ya ni siquiera vivía en el mismo departamento. No dejó dicho a dónde se fue. No puedo decir que las cosas se calmaron, porque en realidad
A partir de que Liliana se fue, se empezaron a complicar. Sí admito que extrañaba a Liliana, que tenía muchas interrogantes sobre el hecho de si aquel era mi hijo. No creo que esto haya sido una justificación para que a mí, en lo personal, se me empezara a desarrollar un deseo incontrolable por beber alcohol. Comencé un viernes saliendo a un bar. Como ya no salía con Liliana, fui y me tomé un par de tragos. No me embriagué, solamente me relajé, me despejé de mi miserable vida, pero el gusto de la bebida, de un día para otro, se me disparó. Pronto empecé a llevar alcohol a la casa. Todos los días me tomaba varios tragos. Al principio me ponía alegre, relajado, tenía una buena relación con mi familia, hacía reír a mis hijos e incluso a Aurora. Pero todo esto pronto empezó a preocuparle a mi esposa, porque era muy extraño que de manera repentina bebiera tanto y sobre todo que empezara poco a poco a ponerme agresivo. El primer acontecimiento que me ocurrió de este tipo fue una ocasión que un viernes me quedé sentado viendo un partido de fútbol, compré una botella y estuve bebiendo y bebiendo. Cuando se acabó el partido, mi esposa y mis hijos ya estaban en sus respectivas habitaciones. De pronto me di cuenta que ya llevaba mucho tiempo sin tener intimidad, y con el alcohol se me prendió el fuego muy intenso. Esto me llevó a ir hacia la habitación, a meterme a la cama, y aunque mi esposa ya estaba dormida, eso a mí no me importó. Comencé a abrazarla, a tocarla. Con mi boca le besaba el cuello, el pecho, la manoseé completamente. Aurora se despertó un poco asustada y trató de despegarse de mí, pero yo le di una bofetada y entonces la tomé por la fuerza y la hice mía. Le tapé la boca para que no gritara y al oído la amenacé con hacerle daño si no cedía a mis instintos. Nomás veía cómo es que ella lloraba, se sentía impotente de no poder defenderse. Mientras tanto yo no podía controlarme, ese instinto era mucho más fuerte que yo. Sentía unas fuertes ganas de destruir, de hacerle daño a mi mujer, a mi familia y a mí mismo también. Cuando terminé, solo me di la media vuelta ahí mismo en la cama. Cerré los ojos y no supe más de mí. Me quedé profundamente dormido. Al día siguiente desperté, pero ya era tarde, era casi el mediodía. Al abrir los ojos y sentarme sobre la cama, me dolía horrible la cabeza. Me di cuenta de que mi esposa no estaba, porque la llamé en varias ocasiones y no hubo respuesta. Al mirar hacia el closet, me di cuenta que la puerta estaba abierta. Había algunas cosas tiradas y aventadas, y cuando observé con más detalle, me di cuenta de que Aurora se había ido de la casa. Revisé en la habitación de los niños, y efectivamente, también faltaban muchas de sus cosas, ropa, juguetes, entre otras más. Le llamé al celular a Aurora. Al principio no contestaba, pero después de insistir e insistir, pude escuchar su voz. Aurora, mi vida, ¿cómo estás? ¿Dónde están? ¿Por qué se han ido de la casa? ¿Es que acaso ya no piensan regresar? Aurora estaba llorando, y con ese sollozo me respondió. ¿Y todavía te atreves a preguntar, Germán? ¿Que ya no te acuerdas de lo que me hiciste anoche? Me das miedo, no sé en qué te estás convirtiendo. Eres un monstruo, un borracho. Deberías ir a atenderte, busca ayuda. Si alguna vez sales de ese hoyo del alcohol, posiblemente podamos tener una segunda oportunidad. Mientras tanto, no nos busques. Eres un peligro para mí y para mis hijos. Eres el mismo diablo. Colgué la llamada. No había más que decir. Aurora no iba a volver, y entendía las razones. Recordé más detalles de lo que había ocurrido la noche anterior, y entendí que me había comportado de verdad terrible. La había maltratado, había abusado de su integridad. Eso era algo imperdonable. La situación me hizo sentir todavía más miserable, pero en lugar de buscar la luz, alguna ayuda, salí a buscar más alcohol. Quería hundirme, pudrirme
y ya no quería vivir. Tomé mi billetera, mis cosas, y estaba dispuesto a salir a comprar más. Pero en eso, cuando salí de la puerta principal, la que da a la calle, no sé por qué, pero me llegó un aroma a perfume, una intensidad que era bastante notable. Lo extraño es que la fragancia era exactamente la misma que utilizaba Liliana, el mismo aroma con el que me seducía, con el que me conquistó. Pero no había explicación, no había nadie ahí cerca, aunque me vi ridículo, pero estuve oliendo la puerta, y de hecho esta es como si estuviera impregnada con la fragancia. No me podía explicar aquello, pero con esto, lo único que pasó es que mi dolor se volvió más intenso, porque había perdido a Liliana, también a mi familia y a mis hijos. Cuando fui por las botellas de alcohol, me senté allí en la puerta, justo donde pudiera percibir aquel dulce aroma y donde pudiera recordar la presencia de Liliana. Bebí y bebí hasta que caí completamente borracho y quedé tirado ahí, al pie de la puerta. Todos quienes pasaban me veían, e incluso hubo quienes empezaron a creer que estaba muerto. Se los digo porque rato después desperté, pues un policía estaba sacudiéndome para comprobar si estaba vivo. Apenas si podía hablar, pero el oficial, de inmediato, le llamó a su compañero, el que estaba en la patrulla. Entre los dos me alzaron y me llevaron hasta el sofá de mi casa. Me hicieron algunas preguntas, pero yo apenas si podía argumentar palabras. Aún estaba muy ebrio, pero al menos me di a entender. Les hice saber que mi esposa me había abandonado y que eso me estaba doliendo mucho. Los policías me preguntaron si había alguien de confianza a quien llamar para que estuviera conmigo cuidándome. En caso de que quisiera cometer alguna locura, pudiera solicitar ayuda. En realidad sí tenía familia, pero no tanto de confianza. Había sufrido de distanciamiento desde tiempo atrás, pero por ahí, en la agenda, les dije que tenía un primo, que podían llamarlo y ver si de casualidad él quería hacerme un poco de compañía. Los policías, al indagar en el directorio, le llamaron a mi primo Lucas y le explicaron lo que estaba pasando. Mi primo estaba trabajando, pero prometió que en cuanto saliera ya por la noche, iría a la casa a echarme un ojo. Los policías se fueron más tranquilos, y mientras tanto, yo cerré los ojos y volví a despertar un rato más tarde, cuando finalmente mi primo Lucas estaba tocando el timbre de la casa. Ya me sentía un poco más sobrio, pero con un terrible dolor de cabeza. Le saludé a como pude a mi primo. A él le dio gusto, pero también tristeza verme en esas condiciones. Híjole, primo, si te ves bien mal, pues ¿en qué tantas cosas andas metido? No me imagino lo que hiciste para que Aurora te dejara. Pero bueno, primero hay que bajarte esa resaca y ya después platicamos. Mi primo Lucas se quedó toda la noche. Él estuvo atendiéndome. Me compró unos sueros y unos analgésicos, y además de esto se quedó a dormir ahí. Él era soltero, no tenía compromisos de familia ni nada similar, así que no tenía a quien rendirle cuentas de su tiempo. A la mañana siguiente pedimos algo de desayunar. Yo ya me sentía un poco mejor, y fue ahí donde le empecé a contar de todas las cosas que hice, de mi amorío con Liliana y del hijo que esperaba ella de mí. También le conté que, tras su partida, extrañamente me convertí en alcohólico. Empecé a ofender a mi familia, al grado que terminaron abandonándome. A Lucas aquello le llamaba la atención, pues siempre nos conocimos, y él sabía bien que yo jamás había sido alcohólico. De hecho, casi ni me gustaba el alcohol. En las fiestas a veces ni siquiera tomaba. El sabor del tequila, del brandy y de la cerveza nunca fue de mi agrado, y esto le levantó una gran sospecha. Hay algo aquí en tu caso, primo, que no me termina de convencer del todo. Se me hace muy extraño que en cuanto esta mujer, Liliana, se va y te amenaza con que no puedes ver a tu hijo, ella se fue muy enojada, resentida, ardida. Sé que te sonará una locura, primo, pero a mí se me hace que te está poniendo algo, un trabajo, qué sé yo.
Tú sabes que en la familia, por parte de mi abuela, creemos en estas cosas, pues es muy común que algunas mujeres, cuando se sienten despechadas o quieren vengarse, por lo regular utilizan la brujería. Hay algunas que no saben cómo defenderse, por eso, a través de la magia negra, se desquitan, y vaya que hacen mucho daño. Por eso es que siento que estás así. No es normal que te hayas convertido en un borracho de la noche a la mañana. Tú no eres de los que manejan las cosas así. Lo que me decía Lucas me parecía una tontería. No le encontraba lógica. Por ello es que rechacé su argumento. Entiendo a lo que te refieres, Lucas, pero no creo que eso esté pasando. No creo que Liliana sepa de esas cosas. Además, no creo que funcionen. Lo mejor es que me meta a rehabilitación, que me encierre un par de meses, y ya cuando salga renovado, voy a buscar a mi esposa para que podamos rehacer nuestra vida. Lucas terminó de argumentar, pues lo que respondí no le pareció tan lógico. Pues lo que te digo, primo, ahí nomás te lo dejo, piénsalo. Yo voy a respetar y te voy a apoyar en lo que tú decidas. Y si te quieres rehabilitar, yo me mantengo al tanto de tu caso. Por si necesitas ayuda, sabes que cuentas conmigo. Aquel día estuve platicando con Lucas un buen rato. Después que se marchó, empecé a investigar sobre algunas clínicas de rehabilitación y finalmente encontré una en la cual estaría encerrado cerca de 4 meses. No tendría contacto con el exterior. Estaban prohibidas las visitas, las llamadas telefónicas. Todo se enfocaba enteramente en mi recuperación. Pensé que sería un buen plan, por ello es que acepté. A los pocos días estaba ya ingresando en aquel centro de rehabilitación y le estaba diciendo adiós al contacto con el mundo. No tendría noticias de mi familia ni de nadie más, pero eso era a cambio de que saldría renovado. Estando dentro de aquel centro, recuperándome, la situación no fue fácil. Tenía crisis de ansiedad, como si hubiera sido un alcohólico de toda la vida. Eso no me resultaba muy natural de mí. Jamás fui un borracho, un adicto a cualquier sustancia. Fueron pasando los días y mi infierno se volvía más grande, completamente insoportable. Lloré muchas noches, pero no lo hacía por mi familia o por lo demás. Simplemente lloraba porque quería un trago. La ansiedad me estaba quemando por dentro. Cuando faltaba prácticamente un mes para salir, mi ansiedad empezó a bajar un poco, al grado que pude mantener una mejor cordura. Como era de esperarse, no había tenido contacto con el mundo, ni una sola llamada ni una sola visita. Y para cuando terminó mi estancia, me sentía bastante mejor, más recuperado, consciente de que estaba a punto de afrontar la realidad nuevamente. El día de mi salida, mi primo Lucas estaba ahí afuera, esperándome, pero su semblante no era el mejor. De hecho, se le veía bastante triste. Buenos días, primo. ¿Cómo estás? Por fin he podido ver la luz de la vida nuevamente. Sin embargo, no te noto muy contento. ¿Está pasando algo? Lucas se quedó callado, agachó la mirada. Le costaba trabajo hablar, y entendí que lo que tenía que decirme era algo muy difícil. Se trata de tu familia, primo. Específicamente de Aurora y de uno de tus hijos, de Tomás, el mayor. Pero dime, primo, ¿qué está pasando? No te quedes callado. Está bien, primo. No puedo quedarme así. Lo que pasa es que Aurora y Tomás murieron. No como tal así, sino que fueron asesinados. Un rufián los atropelló. Me venció la noticia que me estaba dando mi primo Lucas. No lo podía creer. Lo tomé de los hombros y lo sacudí. Le grité que por qué no había ido a avisarme, por qué no me dijeron nada. Lo siento, primo. Vine aquí al centro de rehabilitación, pero me dijeron que estaba estrictamente prohibido las visitas, las llamadas. Y aunque les expliqué la situación, me dijeron que esa información era sensible. Podría hacerte caer de nuevo en el vicio. Por ello es que, hasta ahora, pude darte estas noticias. De verdad lo lamento, primo, y externo nuevamente mi apoyo.
Sé que en una situación así no se puede hacer nada, pero sabes que cuentas conmigo. Además, sigues teniendo un motivo para ser fuerte. Tienes un hijo pequeño, el cual te está esperando en la casa de su abuela. Me quedé sentado en una banca llorando, maldiciendo, golpeando el piso. La vida estaba siendo injusta y muy cruel conmigo, y no entendía qué estaba sucediendo. En ese instante me cayó el 20 y sentí que estaba siendo maldecido, y por ello es que le pregunté a mi primo si él hablaba en serio cuando se refería a que Liliana había usado brujería contra mí, a lo que Lucas me dijo que sí, que él siempre había creído que la situación que vivía estaba relacionada con algún maleficio, y la muerte de Aurora y de mi hijo Tomás eran la prueba más fehaciente. Ahí ya no cabían las dudas. Entonces, Lucas, ¿tú sabes de alguien que pueda ayudarme con esto? Me moriría si es que le llega a pasar algo a mi hijo. Mi Carlitos es lo único que me queda. Es mi única razón para vivir. Por favor, Lucas, llévame con alguien. No sé qué tengan que hacer, pero por favor, que me quiten esto que está ocurriendo. Mi primo Lucas me prometió llevarme con una señora que él conocía, pero sería hasta el día siguiente. Mientras tanto, esa tarde fui a la casa de mi suegra y abracé a mi hijo con mucha fuerza. Era lo único que me quedaba y el impulso con el cual yo pretendía salir adelante para ayudarlo a vivir, para verlo crecer, porque él era la semilla de lo que quedaba de su mamá también, de aquel recuerdo de un matrimonio el cual eché a perder y que aunque me llenaba de culpa y sobre todo, teniendo en cuenta que la ansiedad de volver a beber me estaba consumiendo, tuve que ser fuerte, tuve que amarrarme los tamaños muy bien para poder aguantar y resistir aquello. Al día siguiente mi primo Lucas pasó temprano por mí, me subí a su auto y en el camino íbamos muy callados. Yo no tenía nada que decir. Iba recostado y recargado en la ventanilla, viendo hacia ningún lugar, pensando en lo miserable que se estaba convirtiendo mi existencia. Por fin llegamos a la casa de aquella señora, la cual vivía en un pequeño departamento, en un lugar bastante convencional. Me sorprendía que una bruja viviera de esa manera. Yo me las imaginaba viviendo en los cerros, en lugares alejados de la vida. Subimos algunas escaleras. Cuando tocamos a la puerta y vi a la mujer que me atendería, era una mujer como cualquier otra, hasta eso muy amable. Lucas fue el que habló, el que estuvo contando toda mi situación. Yo solamente tenía lágrimas, no podía casi hablar. Aquella mujer escuchó atentamente y aunque no justificó mi situación, se mostró bastante compasiva. A ver, muchacho, dame tu mano. Necesito sentir un poco de tu energía, leer qué es lo que te está pasando, porque no más de verte, puedo darme cuenta que en efecto sí te están trabajando, y de veras que te tienen odio. Algo muy malo debiste haberle hecho sentir a esa mujer, porque de verdad que quiere verte muerto, y no solamente a ti, también a tu familia. La prueba ya la tienes. Por eso necesito que confíes en mí. Yo te voy a ayudar. La mujer, mientras me tomaba de la mano, cerró los ojos, se estuvo concentrando y de pronto hacía algunas muecas, algunos gestos y sonidos extraños que salían de su boca. Cuando abría los ojos, se sentó frente de mí y empezó a explicarme que la situación era delicada, pues en lo que ella alcanzaba a percibir, veía a Liliana embarazada, ya con varios meses y casi a punto de dar a luz. Aquella señora también empezó a explicarme algo que me puso en un gran dilema. Pues así están las cosas, muchacho. Yo te voy a hacer unas limpias, te voy a ayudar a quitarte esta energía. Sin embargo, no queda en mis manos el que el karma se le pueda regresar a esta mujer. Como tú bien sabes, lo que te ha pasado ha sido terrible, porque no creas que lo de tu vicio es de a gratis. En realidad, esta mujer seguramente te hizo un ahogo en alcohol para que así tú te volvieras un borracho, para que destruyeras a tu familia, para que les hicieras daño. Lo que esta Liliana pretendía es que tú con tus propias manos acabaras con tu esposa y con tus hijos.
porque déjame decirte que esta Liliana es el mismo demonio en persona. No sé cómo no te diste cuenta antes, pero lo hecho está, y ahora tenemos que ver por ti, por tu hijo. Y voy a proceder con esta limpia. Sin embargo, no me hago responsable por lo que después ocurra. Las fuerzas naturales simplemente actuarán. Por ello es que si en el futuro sabes que algo le ocurrió o que ha vivido alguna tragedia a esta mujer, no te sientas mal. Simplemente es parte de la consecuencia de sus actos. Algo que también te puedo decir es que esta mujer en el futuro te va a buscar. Ella sabe que te vas a quedar solo y por ello pretenderá venir con el niño para que inicies una vida con ella. Si de a tiro ella no regresa, es porque seguro le pasó algo, pero roguemos a Dios que solamente le pase a ella, porque el niño no tiene la culpa. Me dolía aceptar todo lo que la mujer me decía, pero sonaba bastante entendible. En ese momento a mí solamente me preocupaba el salvarme y salvar la vida de mi pequeño Carlitos. Me puse a disposición de la mujer, la cual me dio a beber un par de brebajes y me estuvo sacudiendo con hierbas y demás cosas. Prendió inciensos y me estuvo rezando por un buen rato. Y aunque al principio yo no sentía ninguna mejora, después de haber salido aquella tarde, sí empecé a sentirme más ligero, más despejado. Tuve que regresar un par de veces más, pues aquella mujer me dijo que serían 3 sesiones, para que yo pudiera limpiarme por completo, pues la energía tan negativa que me había implantado Liliana con su brujería era muy fuerte y yo la traía bien pegada. Después de la 3ª sesión me sentí mucho más tranquilo, renovado. Me dolía mucho lo que le había pasado a mi esposa y a mi hijo, pero eso no me debilitaba para poder sacar adelante a mi hijo. Mi suegra me apoyó muchísimo. Ella se convirtió en un ángel para mí. De verdad lamenté el hecho de que yo inicié todo esto. Este infierno yo mismo lo construí, con mis mentiras, con mi infidelidad. En el momento en que decidí estar por primera vez con Liliana, en el momento que pensé que estaba enamorado de ella y que podía hacer cualquier cosa para estar juntos. Fui paciente y esperé a que transcurriera el tiempo. Han pasado hasta la fecha varios años y Liliana no apareció nuevamente en mi vida. Esto me pone a pensar seriamente en que las palabras de aquella mujer curandera eran reales. Ella en algún lugar pagó el karma y posiblemente ya esté muerta. La vida quizá la tenga en la miseria, qué sé yo, no tengo ni la menor idea. Pero a razón de la curandera, si no me ha buscado, es porque algo le ocurrió, y de corazón solamente deseo que ella sea quien haya sufrido, mi otro hijo no, porque él en realidad no fue culpable de nada, fue una víctima de las circunstancias, pero ese pequeño en donde quiera que esté, espero que se encuentre en buenas manos, que le den amor y cariño, pero también deseo en algún momento poder conocerlo, para poder dejarlo entrar en mi vida, darle amor, cuidados, porque eso es lo único que puedo brindarle. Muchos que escuchen mi caso seguramente estarán pasando por lo mismo. Tendrán por ahí algún amante, alguna mujer con la que se divierten de vez en cuando. Deben tener cuidado, porque a veces las mujeres son caprichosas y cuando esto ocurre, no les importa hacer daño con tal de vengarse, con tal de desquitarse de un disgusto. Esto me pasó a mí y por ello lo dejo aquí como ejemplo. Al final cada quien sabrá cómo lleva su vida, pero el día de mañana, que estén sufriendo como yo, no vayan a decir que no se los advertí, porque la brujería arrasa con todo. No le importa si son mujeres o son niños, la maldad no conoce de límites, y espero de todo corazón que el día de mañana no estén viviendo algo como el caso que les he compartido.